¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer la tirada para el cumpleaños de Jan. Como ven, no sé si se ve, les voy a mostrar un poquito. Ahí voy a agarrar el pie, permiso. Terminé de hacer mi lugar. Acá está, tengo un budita, no sé si se ve, una cortinita con luces. Quedó re lindo. Terminé de hacer mi lugar, me costó bastante porque los muebles los pinté yo, les puse unas manijas de cerámica. Bueno, terminado el asunto. Me habían quedado otras cosas, pero mi lugar está terminado. Ya me falta poco para terminar también. Ya terminé 2 de los cursos que estaba haciendo, me falta 1. Así que calculo que ya voy a tener más presencia en las redes como antes. Bueno, dicho esto, no sé si se vio algo, yo se lo mostré así a una pasadita. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a Jan Yaman y vamos a empezar. Yo ya las barajé todo y vamos a empezar a decir a ver, carta por carta. Esto no es que sea una lectura por ahí en conjunto, sino que son las 12 cartas por ahí de los 12 meses que van a comenzar. Bueno, yo lo estoy grabando a la noche, calculo que esto va a salir mañana hasta que se procesa y le puedo subir los subtítulos. Bueno, el día de su cumpleaños. Entonces, la primera carta, que es el resumen del año pasado, ¿no? Y nos sale la estrella. Bueno, estas cartas son un poco especiales, por ahí no tienen el dibujo original que tienen las Rider. La voy a buscar acá, porque les voy a dar una explicación, una pequeña explicación, ¿no?, de lo que es la estrella. Hasta que la encuentre. Acá está la estrella. Esta es la estrella en el Rider, ¿no? ¿Por qué la saco? Porque tiene una explicación. Todas las cartas en realidad tienen una explicación cabalística, tienen una explicación religiosa, metafísica en realidad, vamos a decirlo así. Es una mujer que tiene 2 vasijas en la mano y en una vierte agua para nutrir la tierra y continuar con el ciclo de fertilidad, y en la otra vierte agua sobre tierra seca, ¿no? Y hay 5 arroyos que son los 5 sentidos. Acá no se ve en esta, que por ahí es más artística, pero acá sí se ve perfectamente. Bueno, tiene un pie en el suelo y son sus habilidades prácticas y sentido común, y el otro pie está en el agua, que es su intuición, son los recursos internos y el escuchar su voz interior. Las estrellas que están en el cielo es la necesidad de limpiar el aura, el entorno, el aura y el entorno también, ¿no? Abrirlos y limpiarlos. Es un 17, lo que se resume un 8, que en definitiva, si queremos ir a las cartas, también es la fuerza, es el día de cumpleaños de él también. Bueno, es la calidad necesaria para aceptar sus faltas y amarse a pesar de ellas. El pájaro, que acá está, acá también está, es un ibis. Para los egipcios, el ibis era un pájaro sagrado y representaba la sabiduría, también a veces estaba representado como un mono, pero en sí representaba a Tot. Tot es el dios de la sabiduría. Algunos Hermes, Trimigesto nunca me sale, pero bueno,
y otros dicen que es Enoc. Bueno, en definitiva representa a la sabiduría, a la inteligencia, ¿no? Y está obviamente asociado en el pensamiento, es la mente. La carta es una carta muy linda, muy esperanzadora, de intuición, de espiritualidad sostenida, ¿no? Que le da fuerza para seguir adelante. Es una niña en realidad, la estrella. Si yo tengo que definirla, sí es una mujer, pero es una niña. Si nosotros ponemos en una tirada de tarot, no es una persona grande, sino que es una persona chica. Aprendió o está en el camino de aprender, de ordenar las emociones, que antes le nublaban su juicio, es una transformación personal. Obviamente pasó sus momentos difíciles, pero ahora recupera la fe en su propia fuerza, en su condición y en las bendiciones del universo que están disponibles para él. También habla de una persona bella, linda físicamente, con encanto, una persona creativa, de buena disposición y de buena voluntad. Esto también pueden ser los chakras de las personas. Entonces cada carta tiene mucho significado. Están cargadas de simbolismo y de significado. Esto es lo que él aprendió el año pasado. Bueno, este es el 7 de oros y es que en realidad este es el resumen y esto es lo que aprendió el año pasado. Es el 7 de oros. El 7 de oros acá es diferente, también se los voy a mostrar. A ver, no es que les estoy dando una clase de tarot, pero quiero que vean las diferencias, ¿no? Porque en estas cartas que son por ahí más lindas visualmente, se pierde un poco el significado de acá está el 7 de oros, ¿no? Este es el 8, perdón. Se pierde un poco el significado que tienen los símbolos. Yo les comento algunos, tienen en sí todo, por algo tienen colores atrás, las cartas, o sea, hay muchos significados. Tiene mucho simbolismo. Esta la voy a dejar porque esta salió muy bien. También. Esta es el 7. Y podríamos decir que es parecida con esta. Es una persona que está esperando, que cultivó y está esperando que sus esfuerzos den frutos, ¿no? Y bueno, lo que aprendió está mirando precisamente el valor de sus esfuerzos, ver los beneficios de su trabajo, que no fueran pocos los esfuerzos que él hizo, fueron muchos y muy duros. Son cosas que fue sembrando y que está esperando los resultados. O sea, ya entendió que tal vez obtener las cosas rápidamente no le sirve, que los costos son demasiado altos. Y va a dejar lo inútil para poner todo su esfuerzo en lo que le va a dar beneficio sustentables. Sabe que hay cosas que le quitaron y aún todavía sigue teniendo cosas y gente que le quitan energía ni le demandan trabajo extra, pero él, lo bueno es que ya tiene la certeza de que no conducen a nada y comienza a hacer balances y despejar el terreno para dedicarse de lleno a lo que sí vale la pena. Esto es lo que él aprendió. Bueno, ¿qué aspira a hacer entre los próximos 12 meses? De su cumpleaños, y es el 2 de copas. El 2 de copas acá es un poco diferente porque acá está
Está el león, está el caduceo de Hermes, entonces es un poquito diferente. Acá están todos los símbolos correctos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué aspira a hacer dentro de los próximos 12 meses? Acá en esta carta es un hombre y una mujer que están intercambiando precisamente copas. En el medio está lo que le dije, el caduceo de Hermes, que es esto, que está relacionado con la medicina y la salud. Lo pueden ver en los símbolos de las farmacias. Y sí, puede significar la curación que cada uno puede encontrar en el otro mediante la unión de las fuerzas individuales. Y el león que está ahí arriba, que acá no está, representa la atracción y la pasión sexual, ¿no? Y acá también están las serpientes, el caduceo tiene serpientes, que significan la luz y la oscuridad que conviven en nuestro interior. Todos tenemos luces y sombras, ¿no? Y como es una tirada así general, también puede significar en relaciones, sociedades, o sea, en el amor es atracción romántico, en otro caso pueden ser sociedades, en muchos casos, a veces tienen que estar combinadas con otros, pero puede significar matrimonio, convivencia, compromiso sincero y profundo. Si es una sociedad comercial, es una muy buena carta porque se van a hacer relaciones basadas en el compromiso y la honestidad. También es el amor y el respeto hacia uno mismo, el principio y la parte fundamental para lograr que otros puedan amarnos y respetarnos. Es lo que yo digo siempre: si uno no se ama a sí mismo, no podemos pretender que los demás nos amen. Y lo que es finanzas, habla de un equilibrio. Bueno, la próxima carta es lo que le va a dar el poder para alcanzar sus aspiraciones. Y es el 8 de bastos. El 8 de bastos, acá en el Rider, son 8 bastos que vuelan por el cielo. Realmente es una carta bastante rápida. Es diferente, pero no tanto. No ando mucho con esta mano porque me la acabo de quemar mientras cocinaba. Y tengo los dedos que me reduelen. A ver si lo encuentro. Esperen. Este es el 9. Acá está el 8 de bastos. Bueno, no es muy diferente, como podrán ver. Acá son 8 bastos que van en un cielo limpio. Acá parece que están atravesando una ventana. O sea, ¿qué le va a dar poder para alcanzar sus aspiraciones? Bueno, son cambios, en líneas generales, yo les vuelvo a repetir, rápidos. Son desplazamientos, pueden ser viajes. Si se está enfocando, casi, por más que hubiera obstáculos, porque obstáculos en la vida siempre hay, no le va a dar demasiada importancia, o sea, los va a poder superar. Es como que se encuentra en un camino libre para desarrollar, ya sea ideas, proyectos, está dispuesto a lanzarse a la acción, está muy centrado y determinado. Y no importa ya lo que lo motive o lo impulse o cuál sea su meta. Pueden ser profesionales, laborales, financieras, creativas, emocionales. Acá lo esencial es que su vista está fija en un punto y no va a dejar que nada lo detenga. Eso es muy bueno. ¿Qué puede obstaculizar su camino para alcanzar sus aspiraciones? Bueno, la torre. Acá está la torre. No es una carta que a muchos les da mucho miedo. Son cambios que vienen de golpe. Acá está con la otra.
No hay, acá no sé si se ve gente que se está tirando. Esta tiene más símbolos, más significados, pero en definitiva está bastante parecida. A ver, la torre es... acá estamos hablando de lo que lo puede obstaculizar, ¿no? Es de destrucción a escala física o emocional, a ver. Y sobre todo representan ambiciones construidas sobre premisas falsas. El rayo rompe precisamente con todas esas formas existentes con el fin de dejar el espacio, el campo libre, ¿no? Para que las cosas nuevas se formen. También a veces es como una repentina visión momentánea, como un destello de inspiración que rompe las estructuras y la ignorancia y el razonamiento falso. Son cambios, sí. Pensamientos y situaciones que van a cambiar. También puede cambiar su entorno. Esto yo no lo sé, habría que hacer una tirada que ya la voy a hacer, personal, más personal para él, pero es muy probablemente que cambie de ámbito, de gente. Y esto lo digo porque, no sé por qué me está viniendo ahora, pero les doy también todo el significado de lo que puede ser. Son situaciones que lo sacan de su zona de confort de una manera no muy amable, ¿no? También puede romper con amistades, a veces significa ruptura en un matrimonio, pero tienen que ir combinadas con otras cartas también. Son cosas que en definitiva van a sacuden los cimientos y el sentido de seguridad o de salir de la zona de confort también. Esta carta siempre te obliga a cuestionarte y a las creencias, ¿no? Mantenidas hasta ese momento, así como las percepciones, las actitudes, comportamientos. Bueno, en general puede ser gente que yo digo que gente que ya no encaja en su vida, ¿no? A veces son problemas de salud o la muerte de un ser querido también, pero vuelvo a repetir, ojo con esto porque esto es una tirada de una carta y las cartas tienen que tener, para decir eso, tienen que tener combinaciones. En definitiva, son cambios, va a haber cambios de hábitos, cambios de creencias y puede ser cambio de entorno y de gente también. Bueno, sus relaciones y emociones para el próximo año. La fuerza, acá nada que ver con la del Rider, que es, miren, está justo en la caja, que es una mujer abriendo la boca de un león, o sea, habla también de inteligencia, no solamente de fuerza física, sino de raciocinio, de convencimiento. Y ahora les explico. Entonces, relaciones y emociones, la fuerza representa la determinación y el poder. Es la fuerza interior, el poder del espíritu humano para superar cualquier obstáculo, es la fuerza y la inteligencia. Tiene mucha resistencia y tenacidad para enfrentar las cosas en la vida. También habla de una persona compasiva. Vuelvo a esta carta, que no está abriendo la boca del león a la fuerza, sino con compasión, lo está convenciendo y el león está totalmente subyugado por esta mujer, ¿no? Es como, bueno, sí, es como la figura de esa mujer, amor, paciencia, con esa paciencia, ese amor puede dominar ese león bravo. Va a estar en una actitud receptiva y puede perdonar a la gente fácilmente, o sea, cualquier imperfección. ¿Es una persona que perdona? Sí. Hay cosas que no se perdonan, digo yo, pero es una persona que sí, que puede perdonar fácilmente, sobre todo a las personas que aman. Bueno, va a estar muy consciente y tiene que estar muy consciente de sus impulsos instintivos y reacciones y ponerlos en equilibrio, utilizando el sentido común.
O sea, dominarse a sí mismo. Y a la gente que tiene alrededor. En el plano amoroso, bueno, debería estar pasando un buen momento, es la necesidad de poner la atención en su relación. Acá habla de romance, tolerancia, comprensión, o sea, también mucha sexualidad, mucha sensualidad. También habla de un buen momento creativo y analizar nuevas ideas. Bueno, en carrera, trabajo y finanzas me salen los enamorados. Bueno, los enamorados también, ¿no? Es diferente en el Rider, que hay un ángel, que es el ángel Rafael. Y de un lado está el agua, que es lo femenino, y del otro lado está el fuego, que es lo masculino, que es los impulsos más primarios, y del otro lado son las emociones. Pero bueno, acá estamos hablando de carrera, trabajo y finanzas. Los enamorados, acá puede haber negocios con familiares, amigos, incluso pareja. También los enamorados no solamente habla de amor, sino de elegir algo. Puede elegir mudarse a algún lugar, algo laboral. La decisión que va a tomar va a ser más con el corazón, o sea, más lo que le va a gustar él hacer. Pero sí, yo pienso que va a tener que tomar por ahí decisiones cuando se tiene que mudar a algún lado, o si tiene que elegir un trabajo u otro. Pero lo va a hacer desde el lugar donde a él más le guste ese trabajo, por ejemplo. Y en el dinero sí podría hacer inversiones, pero tampoco es para embarcarse en planes faraónicos, ¿no? Acá es moderación. Bueno, en salud y bienestar me sale justicia, que la justicia también es diferente. En el Rider hay una mujer con la balanza, ¿no? Y hay otros simbolismos más, pero bueno. A ver, habla de buena salud, porque como es una balanza, está todo en equilibrio. Si se tuviera que hacer algún tipo ¿no? de tratamiento, o cirugía, dejar, qué sé yo, por ejemplo, el cigarrillo, adicciones me refiero, ¿no? O el alcohol o lo que sea, es un excelente momento para mejorar su salud física en general. Bueno, lo habla una persona que fuma, ¿no? Porque en realidad es una adicción el cigarrillo. Bueno, salud y bienestar es esto, energía espiritual y realización interior. Nos sale el loco. El loco también es bastante diferente. Acá. A ver si lo encuentro. Está acá. Acá está el loco. Bastante diferente, ¿no? Es como que está a punto de caerse por un acantilado, el perrito que le avisa, va sin mucho equipaje y se tira hacia nuevas aventuras. Está en proceso de aprendizaje. Y bueno, la justicia que estaba antes, ven que es bien diferente también. Bueno, es acá, ¿cómo está su energía espiritual y realización interior? Bueno, puede que en este momento quiera probar diferentes enfoques espirituales. No nos olvidemos que el loco es el que busca nuevas emociones, nuevas cosas, es el que está aprendiendo. Precisamente el tarot es el camino del loco, ¿no? Desde el arcano 0 hasta el arcano 22. Es una persona que está aprendiendo, es un enfoque espiritual, pero no es el momento por ahí de dejarse llevar por una sola cosa. No se tiene que encandilar con una idea o un enfoque. Pero también puede indicar que en este momento él necesita una poderosa necesidad de tener un conocimiento más profundo acerca de la espiritualidad. Eso también, porque el loco en sí es una persona inocente y que está aprendiendo. ¿En qué va a necesitar enfocarse este año que comienza? Bueno, acá
cuando yo tiré me salieron dos cartas hoy, que es la Reina de Copas, y salió con esta, así que yo la dejé. Sí la podemos leer en conjunto. Sabemos quién es la Reina de Copas, 9 de espadas. Esto es lo que me está hablando, que es un amor empañado por miedos y celos de ambas partes. Acá yo diría que el miedo, más el miedo lo tiene ella que él. Pero bueno, está empañando un poco eso. En sí es el reino de las emociones profundas, porque esto es en qué va a necesitar enfocarse en lo que viene. Establecer límites claros, analizar las cosas con la cabeza. Su intuición va a estar a flor de piel. Hay que prestarle atención. La intuición habla muy bajito y muchas veces no le damos importancia, pero es algo que hay que tener en cuenta. Puede ser que tenga éxitos creativos, artísticos, comerciales, reuniones y encuentros con gente capacitada, ya sea terapeutas, asesores, expertos de cualquier tipo, o sea, en lo que él necesite en ese momento. También actividades que tengan que ver con el hogar, puede que se apoyen mujeres cercanas a él, o una mujer que vaya buscando su ayuda, consuelo y consejo. Esto también, a ver, esta carta de la Reina de Copas está muy ligada a la maternidad y los cuidados de crianza. Bueno, así que habla mucho de eso también. Él no va a ser mamá, pero sí es una carta que habla de eso. En todo caso será papá, pero no mamá. Bueno, después, el paje de copas. ¿Cuál será su elección más importante del próximo año? El paje de copas acá también es diferente. No tanto, tiene un pez. Y acá también tiene un pez. Es un niño. ¿Qué quiere decir el pez acá? Acá se los voy a mostrar. ¿Es un mensaje de Dios? ¿Es un regalo de Dios? Sí, sabemos que el símbolo cristiano es el pez. Es un mensaje, es un regalo que le va a hacer Dios muy especial a él. Sí, vamos a decir que sí. Por eso ese pez en la copa. Es un regalo muy especial que le va a llegar a él. También es la inspiración que nos llega del inconsciente, desde el espíritu, algo que le va a dar la alegría y ganas de levantarse cada mañana. A ver, el paje es un niño realmente, es la inspiración que va a llegar de la forma menos esperada para él, una renovación, un nuevo comienzo. Son excelentes noticias que pueden estar relacionadas con la familia y los afectos. Va a estar mucho más emocional y casi llegando a extremos emocionales, ¿no? Y también muchas veces habla del niño y niña que llevamos adentro. Y en general, ¿dónde se dirige los próximos 12 meses? La templanza. Bueno, es parecida, no es igual. La templanza es un ángel que tiene dos copitas que las va vertiendo una dentro de la otra muy despacito. Yo siempre digo que es por el camino del medio. Y es así, es lograr mantener el equilibrio. Es la paciencia, la moderación en su vida. Eso mismo, aprender que es necesario tomar el camino del medio, o sea, no bandearse, por ahí no tomar posición. A ver, Aristóteles decía in virtus, o sea, que en el medio está la virtud. Es la habilidad también de elegir y realizar prudentemente lo mejor, y se trata de una conquista libre, guiada siempre por la razón. Va a ganar calma, tranquilidad, que lo va a ayudar a lograr satisfacción en su vida. Y realmente tiene una visión muy clara de lo que él quiere lograr a largo plazo. Bueno, también es como un aprendizaje en este viaje que precisamente es la vida. Va a estar más armonioso, más paciente para poder actuar con
oportunidad y precisión. Son la tirada de cumpleaños de Jan. Yo creo que él realmente, yo les dije que él iba a cambiar, que iba a ser otra persona, que le dieran tiempo, que no juzgaran, porque nosotros realmente no podemos juzgarnos ni a los que tenemos al lado, ni a nosotros mismos, muchísimo menos a las personas que conocemos de una pantalla. Cada uno tiene sus circunstancias en la vida y las hace como puede y a su tiempo. O sea, nada es ni antes ni nada es después. Es en el momento que tiene que ser. Cada persona tiene su ritmo de aprendizaje y su ritmo de hacer las cosas. Yo creo desde que empecé a tirar las cartas para ellos, vemos un Jan muy diferente, realmente, que recorrió un camino muy largo y muy complicado, y por lo que vimos todas estas tiradas desde que era niño. No la tuvo fácil y sin embargo va saliendo adelante. Entonces todas mis felicitaciones por su esfuerzo, por su voluntad. Que lo que le venga y ese regalo de Dios y que le va a cambiar radicalmente la vida, que le va a llenar el corazón, que sea muy feliz. Evidentemente esto es algo que quería desde hace mucho tiempo y se lo habrá pedido a Dios porque Dios le concedió ese deseo. Y va a ser un regalo para la vida de él. O sea, mis felicitaciones, muy feliz cumpleaños, mis felicitaciones por su crecimiento personal y su crecimiento laboral también, pero sobre todo como persona, porque acá lo que nos importa más que nada es como ser humano. Mis respetos y mis felicitaciones. Me comentaron que al final yo había dicho que Viola no lo iba a hacer, no sé si me comentaron que parece que no, la verdad es que no lo sé, si salió fehacientemente esa noticia, me parecería que sí. Y yo la verdad no tenía muchas ganas de hablar en esta de Met, porque es para el cumpleaños de él. Lo único, vamos a hacer una pequeña tirada. Ya haré otro para ellos dos juntos. Lo que sí, evidentemente, ella, ya que me haya salido esa reina de copas con ese 9 de espadas, evidentemente no está, y por otras cosas que viviendo no está pasando un buen momento, o sea, a nivel emocional, pero que se decida, porque si no va a perder por no salir a la luz lo que más quiere en su vida. También son decisiones, hay que respetarlas, siempre digo es el libre albedrío, pero si hay tanto amor, es una lástima, es una lástima. Está esperando algo. Está con muchos problemas, con muchos miedos emocionales, sí, se le van a ir también, pero está esperando algo que llegue para ella también. Todo es así. Está en una espera que la tiene muy nerviosa. Va a llegar algo bueno a su vida también muy esperanzador. Pero que por favor deje de tener tantos miedos y de dar tantas vueltas, porque si no
El tren se va. Sale lo mismo. ¿Está esperando algo? Está esperando algo. Esto es así. Voy a agarrar el Lenormand, porque tal vez me va a contestar siempre lo mismo. Y bueno, la verdad es que me alegro por Jan, lo felicito. A ver, esto que está con Kadir, yo la verdad no lo creo. No lo creo ni no lo creo que esté con este hombre. Yo creo que en algún momento me lo preguntaron. Yo honestamente no lo creo. Y lo digo porque me lo dijeron el otro día, pero yo la verdad es que creo que ellos sí van a pasar su cumpleaños juntos. Si está o no está en Nueva York, la verdad me parece una pregunta totalmente irrelevante. Sabemos que muchas cosas no son lo que parecen. Si está o no está. Me parece súper irrelevante esa pregunta. Le voy a preguntar. No sé cuándo lo festejarán. Pero yo diría que sí. A ver, no sé cuándo lo van a festejar. No sé cuánta movilidad tiene en este momento Demet. Yo parecería como que necesitaría estar tranquila. Parecería que sí van a pasarlo juntos. De una manera por ahí tranquila, en familia. Pero bueno, cerrando un poquito el tema, porque ya esto me da para otro video, realmente yo quería hacerlo para el cumpleaños de él. Vuelvo a felicitar a Jan, que nunca se olvide que él es su propia marca, que se saque todo lo que nos sirve de encima, que se saque gente, cosas que nos sirven, de recorrer un largo camino, que no es fácil, que no cualquiera lo recorre. Y que bueno, que van a seguir los éxitos, porque él tiene evidentemente ya su visión puesta en algo, y es una persona que es muy tenaz. O sea, entonces, mis felicitaciones. Coherencia, que salió él. Vamos a ver de qué se trata. La 27.
Ya calculo que la semana que viene haré una para ellos dos. Bueno, acá habla de observar, dice, observa tus pensamientos, actos y palabras, pon atención, que es necesario vivir en coherencia para poder ser feliz. ¿Estás diciendo, sintiendo, pensando y haciendo en la misma dirección? Las consecuencias de la falta de coherencia son infelicidad, caos y conflicto. No te cuentes mentiras por miedo, no te cuentes que quieres armonía para perpetuar una conducta sumisa, no te cuentes que perdonas para seguir soportando infidelidades, no te cuentes que no vas a encontrar nada mejor y que tampoco estás tan mal por miedo a soltar los apegos laborales y relacionales. Deja ya de contarte tantas mentiras, por eso aparecen traidores y mentirosos, porque tú te traicionas. Permite la sanación. Es muy simple, di lo que piensas y es lo que quieres. Ya es hora de que digas las cosas a cara y te atrevas a ser tú. Cuando alinees lo que piensas, lo que dices y lo que haces, desaparecerán los maltratadores en tu vida, las personas que no te respetan, las traiciones y las mentiras, porque tú habrás aprendido a respetarte y a ser íntegro. La integridad y la coherencia son fundamentales para una vida plena, de modo que no te queda otra salida que permitirte ser tú mismo. Bueno, es un camino que él está aprendiendo, que él también lo aprendió a puros golpes, de a poco lo está logrando. Y sí, es así, la coherencia hay que tenerla es un poco lo que yo hoy decía, ¿no? O sea, que también hay que quererse a uno mismo para que los demás lo quieran. Y la coherencia es necesaria para la vida, en todo sentido. Uno a veces habla de ser coherente con un sentido muy literal, pero no es así. La coherencia es precisamente lo que dice esa carta. Es estar alineado con un todo. Bueno, chicas, espero que les haya gustado la tirada de cumpleaños de Jan. Y seguramente la semana que viene, el lunes no, por el lunes todavía curso, pero a partir del martes ya sí. Así que les mando un beso muy grande.